Listo, bienvenidas a nuestra segunda sesión de Emprendiendo de la mano de Jesús. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy hermoso. La semana pasada hablamos acerca de, hablamos acerca de cómo poner a Dios como el dueño de nuestros negocios. ¿Sí? Qué importante es reconocer que todo lo que tenemos le pertenecen al Señor, que todo lo que ese negocio que nosotras tenemos o esa idea de negocio, porque empieza con una idea así, aún todavía no la tienes materializada. Todo empieza con una idea, pero ese negocio que Dios ha puesto en tu corazón, ese negocio que Dios te ha entregado en las manos, tiene un propósito divino y le pertenece a Él. Él en su gracia y su misericordia nos ha entregado ese llamado porque el emprendimiento es un llamado, el emprendimiento es un ministerio. Y el objetivo principal es que se expanda el reino de Dios a través de ese negocio que Dios nos dio. Y hoy lo que vamos a hablar es, el tema se llama llamadas a servir. Vamos a aprender cada semana principios bíblicos que nos ayuden a tener negocios fundamentados en la palabra, negocios que honren y agraden al Señor. Nosotras vamos a hacer negocios completamente diferentes a cómo lo hace el mundo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, no solamente en nuestro mensaje, sino también en los resultados que puedan haber. Y estos principios se aplican, obviamente, para cualquier área de nuestra vida. Pero como el grupo se llama Emprendiendo de la mano de Jesús, vamos a enfocarlo más al lado del negocio, ¿sí? Entonces, vamos a orar para comenzar esta sesión y entregarle al Señor ese tiempo, las que ya han estado anteriormente en otras temporadas. Les quiero contar que si bien tal vez el título es igual, cada semana estoy trayendo palabra fresca, estoy haciendo nuevamente cada clase, eh, porque Dios siempre nos va dando nuevas direcciones, Dios nos va hablando nuevamente, porque también digamos, cada vez vamos creciendo y vamos teniendo nuevas experiencias y todo eso lo vamos plasmando también en esta sesión, ¿sí? Entonces vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por permitir que estemos reunidas una vez más en tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has hecho que cada una de estas mujeres hermosas hayan decidido disponer de un tiempo de su noche, Señor, para escuchar más de ti, para aprender primero más de ti, para buscar tu rostro, para que sus vidas puedan ser tocadas, bendecidas, impactadas, transformadas, Señor, a través de tu palabra, porque es tu palabra la que hace la obra. Pero además, Señor, pues estamos aquí porque queremos tener negocios que realmente estén fundamentados en tu palabra. Esos negocios, Señor, que le den gloria y honra a tu nombre, Señor. Negocios que realmente causen impacto a las personas que tú decidas poner en nuestro camino y negocios que bendigan la vida de los demás, Señor. Queremos, Padre, tener ya no un negocio o no queremos emprender como lo hemos estado haciendo tal vez anteriormente, en nuestras fuerzas, en nuestras estrategias, en nuestras ideas, sino, Señor, queremos una mente renovada, Señor. Así que hoy te pido, Padre, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo palabra nueva a nuestra vida, palabra nueva para nuestros negocios, Señor, para que puedas quitarnos ese velo. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieras hablar hoy. Gracias, Padre Señor. Yo bendigo la vida de cada una de las chicas que están conectadas hoy, las que están en el chat de la comunidad. Bendigo también a quienes van a ver la repetición o van a ver esto en grabación. Y también a aquellas que no se van a poder conectar, Señor. Bendícelas siempre, cuida de sus familias, de sus negocios y de todo lo que tú les has dado. Te entregamos este tiempo, Jesús. Queremos seguir haciendo negocios tomadas de tu mano y te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy hermoso. Ay, qué lindo que se hayan seguido conectando. Bienvenidas Rocío, Lili, Raquel, Alejandra, Andrea, iPhone, que no sé quién es. Y vamos a hablar ahora un tema muy especial.
voy a tener aquí, yo voy a usar ahorita la Biblia de mi celular. Yo uso en la aplicación la versión Nueva Traducción Viviente para que pueda ser un poco más fluida y rápida encontrar los versículos. Yo les quiero contar que hoy vamos a tener muchos versículos en los que luego vamos a tener que meditar. Cada enseñanza va a tener, está respaldada con la palabra de Dios y con un versículo. Entonces, si tienen sus cuadernos o tienen lapicero, también ténganlo a la mano para que puedan anotar esos versículos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Eh, este tema de verdad me encantó. Ya lo había hecho, pero hoy lo he hecho nuevamente, pero de una manera y con un enfoque completamente diferente, porque hoy vamos a ver los 6 pasos de cómo tener un negocio que sirva a las personas. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar hoy nuestro enfoque de poder ser unas verdaderas servidoras en esos negocios, emprendimientos que Dios nos ha entregado. Por eso es que el tema se llama llamadas a servir. Y vamos a comenzar leyendo, Marcos 10 versículo 45. ¿Sí? En lo que va pasando el tiempo, yo les voy a pedir que me ayuden con leer en algunos versículos. La idea es de que la clase la he hecho un poco más corta, sea un poco más fluida, para que al final podamos interactuar y podamos compartir tal vez algún testimonio, alguna pregunta. ¿Sí? Entonces voy a leer Marcos capítulo 10, versículo 45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Qué gran ejemplo, es una forma, qué hermoso versículo para comenzar, y de hecho es el versículo de esta, digamos, principal de esta clase. Y aquí lo que queremos es meditar qué ejemplo tomamos de Jesús en este pasaje, en este versículo. Jesús fue un ejemplo de servicio y de humildad. Imagínense, Jesús siendo el Rey de Reyes, Él era Dios hecho hijo, hecho hombre. No vino a que lo sirvan, sino vino a servir. Y claro, vino a salvarnos, entregando su cuerpo, entregando su vida, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados y para poder eh, darnos vida eterna. Y qué hermoso saber, eh, y eso lo hizo por amor a nosotros. Por eso quise empezar esta clase con la canción Amor sin comparación, porque debemos recordar ese amor que no se puede comparar con nadie, que solamente lo podemos recibir de parte de Dios. Y como les decía, Él siendo Rey de Reyes no vino a que lo sirvan, sino durante todo su ministerio, Él sirvió a aquellas personas a las cuales había venido a salvar. Y esto es un primer ejemplo que nosotras debemos tener a la hora de hacer negocios, en nuestra vida en general, pero específicamente hablando de negocios. Debemos tener en cuenta de que va a haber un momento en que a Dios le va a complacer expandirnos. ¿Sí? En la medida que sigamos trabajando diligentemente, en la medida que sigamos creciendo espiritualmente, en la medida que sigamos accionando como tiene que ser, Dios va a darle expansión a tu negocio y te va a dar más influencia y va a empezar a darte muchas cosas. Y lamentablemente a veces en el camino las personas pierden la humildad, ¿sí? Empiezan a tener más impacto, empiezan a tener más ingresos, empiezan a mejorar su posición. Todas las que hacen negocios saben que cuando tú recién comienzas un emprendimiento, haces de todo, ¿no? Eres la que hace todo, pasas por todas las áreas en simultáneo. Pero conforme tu negocio va creciendo, y esa es una oración que yo he hecho personalmente y es una visión que yo tengo ahora para mi negocio, es que luego tu negocio va a crecer a tal manera que tú vas a poder darle trabajo a otras personas y tú vas a poder impactar a otras personas, vas a poder bendecir, porque vamos a ser honestas, no todo el mundo quiere ser emprendedora o no todo el mundo tiene el llamado al emprendimiento.
Hay personas que van a querer siempre quedarse en un empleo porque son importantes ahí y porque son también, es necesario tener personas que también quieran tal vez ser empleadas y está bien. O sea, el emprendimiento no es para todos. Entonces tu negocio va a crecer de tal manera que tú vas a poder bendecir familias a través del empleo. O sea, qué hermoso que tu negocio pueda crecer a tal magnitud, pueda expandirse a tal grado que tú puedas ya generar empleos. Entonces, cuando pasa eso, puede suceder si no tenemos el corazón y la mente correcta, que las personas pierdan humildad. Y debemos recordar siempre el ejemplo de Jesús. Por eso quise empezar con este versículo, porque um, él siendo Dios no vino para que lo sirva, sino vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y claro, Dios no nos pide que moramos por alguien, ¿verdad? Que demos nuestra vida literalmente como lo hizo Jesús, que seamos crucificadas, pero sí el llamado es que demos nuestra vida en servicio a las personas. Y hoy vamos a aprender estos principios de cómo ser, cómo seguir el ejemplo de Jesús y vivir una vida que sirve a los demás, cómo dar esa vida por los demás. Y hoy lo vamos a aprender. Y la pregunta acá es, ¿cómo entonces tener un corazón servicial y enfocarnos genuinamente en los demás? Y aquí es donde vamos a comenzar, pero yo quiero que nos quede claro que debemos seguir el ejemplo de Jesús, que Él, aún siendo Dios, Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Y ese es el mismo llamado que tenemos nosotras en nuestra vida y también en nuestros emprendimientos. Y hay varios principios que están en la palabra que nos enseña justamente cómo ser unas buenas servidoras. Y voy a empezar como que paso por paso, son 6 puntos, 6 pasos, por así decirlo, 6 principios que nos va a enseñar cómo convertirnos en unas buenas servidoras, cómo hacer que nuestros negocios realmente sirvan de servicio a esas personas que Dios nos llamó a servir, que son nuestros clientes, a través de nuestro negocio. Y lo primero, y todo parte por esto. Lo primero que tenemos que hacer es orar por transformación de nuestro corazón. Dios tiene que cambiar el corazón de piedra con las que muchas veces llegamos a nuestro negocio, ya sea porque tenemos tal vez alguna herida en el corazón, porque tal vez hubo algún fracaso y eso hace que te pongas un poco, o tal vez alguien te hizo, digamos, te hizo una mala jugada en el negocio y eso hace que tu corazón se endurezca. Tuviste situaciones difíciles también familiares en la infancia, en la adolescencia y bueno, todas venimos cuando llegamos a los pies de Cristo. Llegamos muchas veces con muchas heridas sobre nuestros hombros, pero es muy importante que nosotras empecemos a orar por transformación, por renovación de nuestro corazón. Dios tiene que cambiar el corazón de piedra y muchas veces el corazón egoísta con el que llegamos a nuestros emprendimientos. Porque sí, ah, si no tenemos la mentalidad correcta, el corazón correcto, nos vamos a enfocar más en nuestras necesidades, en lo que yo necesito, que en lo que necesita las personas. Entonces, tenemos que orar por un corazón y una actitud de servicio para los demás. Ezequiel 11:19, y aquí hay una promesa. Nos dice qué va a hacer Dios cuando nosotras oremos por esa transformación, por esa renovación. Dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Qué respuesta tan hermosa de parte de Dios a la oración genuina que le podemos hacer de Señor, transforma mi corazón. Yo les quiero ser bien honesta. Esta es una oración que yo hice hace tal vez un año atrás, pero lo hice
mucho de corazón, no, tal vez dos. Y le pedí específicamente que transformara mi corazón, que renovara mi mente. Y Dios empezó a obrar, empezó a darme un corazón más empático, un corazón más sensible, un corazón mucho más enfocado en las necesidades de las personas y empezó a quitar eh, esas ideas de mirar solamente por ti y por tus necesidades. Por eso es que siempre van a escuchar que yo les digo que, que nos enfoquemos no tanto en lo que tú necesitas. O sea, sí, claro, emprendemos, Dios va a recompensar nuestro trabajo a través de la provisión, pero no debe ser nuestro enfoque principal. ¿Sí? Entonces, debemos orar, paso número uno, por transformación de corazón. Debemos transformar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Entonces, lo que va a hacer Dios en esta promesa que está en Ezequiel 11:19 es que Él te va a dar un corazón nuevo. Esa es una promesa que tiene. Un corazón, como dice, tierno y receptivo. Es un corazón tierno que realmente ame a las personas, que realmente se complazca de estar cerca a la gente, que le guste servir a la gente. Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos. Ay, gracias, Milagros. Qué linda, ya compartida en el chat de la comunidad el versículo principal. Lo segundo, para convertirnos y seguir el ejemplo de servicio de Jesús, lo segundo es amar a otros como a nosotros mismos. Ese es un mandamiento que Jesús nos dio, ¿verdad? Dijo, el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, si tú no sabes amarte y tú no has aprendido a verte como Dios te ve, ¿cómo vamos a amar genuinamente a nuestro prójimo? Por eso es muy importante también que tú le pidas al Señor que te permita verte como Él te ve, con esos ojos de amor que Él te ve. Él te ve todos los días así como Él te ve enamorado. Tenemos que aprender a vernos de esa manera. Muchas veces nos juzgamos, nos ponemos adjetivos calificativos, hablamos cosas negativas de nuestro cuerpo, de las cosas que hacemos, nos enfocamos más en nuestros errores, en nuestras debilidades. Y yo me imagino a Dios que nos creó a su imagen y semejanza, con un corazón entristecido, y decir, pero yo no te veo así. Yo te veo como mi hija amada, yo te veo hermosa, yo te veo, yo te di dones, yo te di talentos, yo te estoy dando herramientas para que desarrolles habilidades. Tu vida no es un error. Yo me imagino que, ¿cómo podemos entristecer a Dios a veces, nosotras siendo duras con nosotras mismas? Por eso es tan importante entender este mandamiento, amar a tu prójimo, amar a otros como a ti mismo. Reconocer el amor de Dios en nosotras, el amor que tiene Jesús, cómo nos ve el Señor, para poder ver de esa misma manera a las personas. Y esto es un mandamiento de parte de Jesús. Y debemos caminar en obediencia, ¿sí? Y aplicarlo en nuestros negocios, hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, hacia nuestros socios, si tienes comunidades en tu grupo, en tus propias redes sociales, se debe transmitir este amor genuino por las personas. Voy a leer, y este versículo lo quiero, perdón, este segundo punto lo quiero poner con este versículo. Juan 13, versículo 34 y 35. Y aquí voy a pedir la ayuda a alguien para que lea estos versículos. No sé si alguien tiene a la mano su Biblia para que pueda leer Juan 13, versículos 34 y 35. Si alguien lo tiene, puede decir yo. Si no, lo leo yo. No hay problema. Buenas noches. Hola, Hola. buen día. Voy a leerlo. Gracias. Eh, Bueno.
Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Amén. Qué hermoso. Voy a leer, ¿cuál es tu versión? Reina Valera. Ah, a ver, sí, creo que sí. Dios habla hoy. Ajá, ok. Yo voy a leer entonces en Nueva Traducción Viviente. Gracias, Wendy, qué hermoso. Gloria a Dios por eso. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Ven? Qué importante es reconocer el amor que Jesús tiene por nosotras. Porque si yo sé y yo vivo el amor que Dios tiene para mí, yo puedo amarme y puedo amar a las demás personas con el amor que Cristo primero me ha dado a mí. Y eso no lo es, eso es una invitación que Jesús nos da, no, ni siquiera es una invitación, es una orden, que nos amemos unos a otros tal como Él nos amó a nosotros, ¿sí? Y aparte dice que debemos mostrar el amor de Cristo. Dice, el que tengan unos por otros, el amor, perdón, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ahora la pregunta es, aquí yo quiero parar un ratito para hacer la pregunta de reflexión, solamente para que después vamos a interactuar, pero para que vayan pensando y reflexionando. ¿Realmente mostramos el amor de Cristo todo el tiempo? O sea, ante el mundo, nosotras realmente podemos decir que representamos bien ese amor que recibimos de parte de Jesús. Cuando vas en la combi, cuando estás manejando, y en esa etapa, yo sé que no, es difícil. Cuando estás tal vez en una situación de estrés, cuando las personas, no sé, estás en una cola del banco, se están demorando, cuando estás, no sé, hubo alguna injusticia en tu trabajo. ¿Realmente estamos mostrando ante el mundo ese amor que Dios tiene para nosotras? El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Qué gran responsabilidad nos está dando Jesús ahora mismo. Porque claro, tú tienes tu negocio, es bien sencillo ser bien amable para tus clientes y sobre todo para los que ya te están comprando. Pero ¿qué tal ese amor y paciencia y tolerancia para la persona que te pregunta una y otra vez por lo mismo o te pregunta el precio cuando se lo mandaste así en tamaño A4? O sea, ¿realmente mostramos un amor genuino por los demás? No, a veces yo sé que no. Déjame la reflexión porque al final yo quiero que empecemos a compartir. Y qué difícil, ¿no? Hoy día ayer, perdón, estuve en el gimnasio, fui con este tomatodo que dice, siempre voy con una botella con agua, pero esta vez llevé esto que dice, ora más, preocúpate menos, y tiene un versículo que es Mateo 6:34. Y yo dije, ¿cómo es, no? Cuando tú estás con algo que habla del Señor, qué gran responsabilidad, porque la gente va a empezar a mirar lo que tú estás haciendo y cómo reaccionas. Y yo me puse a pensar, dije, wow, imagínate, es que a veces pasa que estás entrenando, hay personas pues que no son egoístas. A mí me ha pasado, me ha tocado y sí me ha hecho sentir fastidio. Personas que son egoístas y no son, o sea, acaparan las máquinas, hacen ejercicios que no pasa, que en verdad no están bien. Y cuando tú les pides compartir la máquina, no la quieren hacer, no se la quieren compartir y eso fastidia. Y ayer que yo estaba con este envase, yo dije, Dios mío, esto para mí es una responsabilidad grande porque yo estoy compartiendo un versículo, aunque sea con un vaso. Y la gente que no conoce al Señor, si yo pierdo la paciencia y miro mal o respondo mal,
La gente puede decir, mira, tanto que habla de Dios o ¿no? Ahí está compartiendo un versículo, pero mira cómo es. Entonces, debemos tener ese amor genuino por las personas. Debemos trabajar por eso. Punto número uno, pedirle al Señor transformación, renovación de nuestro corazón. Parte por ahí. Punto dos es amar a otros como nos amamos a nosotros, porque eso demuestra que somos verdaderos discípulos de Dios, de Jesús. Tercer punto, punto número tres, es mirar, no es mirar por nuestros propios intereses, sino por el de los demás. ¿Quién tiene Filipenses 2:4? Si no lo tienen, no se preocupen, yo lo voy a leer, pero me gustaría que alguien lo pueda leer. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Este es otro principio para ser ejemplo de Jesús en nuestros negocios. María Lucía. Sí, dice, Hola. ¿qué tal? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Wow. Amén. Amén. Sobre todo cuando hay cuentas que pagar. Acá vamos a estar confrontadas. Acá nadie se juzga. Estamos para crecer, para la palabra nos da crecimiento, pero también nos confronta, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder corregir lo que está mal en nuestro camino. Y de eso se trata. Entonces, sí, 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 a mí en algún momento me confrontó muy fuerte este versículo. Y hay que recordar este principio, sobre todo cuando tal vez no hay ventas y hay cuentas que pagar. ¿Sí? Entonces, a veces queremos enfocarnos, no importa, voy a vender lo que sea y ya no importa. Hoy me pasó, ¿sí? Me escribió un cliente y me dijo yo también, aparte de lo que, o sea, yo tengo dos negocios, y me dijo, Isabel, necesito una limpiadora, me pidió una limpiadora, pero yo no tenía la que era para su tipo de piel, entonces le ofrecí una alternativa. Y me dijo, pero esta me va a ayudar. Y yo dije, la verdad, no, o sea, sí, no, porque me dijo, yo tengo la piel muy grasosa y la que yo le estaba ofreciendo es para piel un poco más, para piel sensible. Entonces yo dije, no, le dije, no, pues, o sea, quiero la venta, pero no a costa de, ¿verdad? De mentir o lo que fuera. Pero me acordé que tenía otra alternativa que sí le iba a ir muy bien. Y le dije, bueno, siendo así, entonces yo te recomendaría esta de acá. Y obviamente, bueno, compró la otra que incluso costaba un poco más y la llegó a comprar. Entonces yo me pongo a pensar a veces, ¿cuántas veces le decimos, y no sé si a ustedes les ha pasado, que han ido a alguna tienda y la vendedora con tal de venderte te dice que te queda linda la ropa? ¿Sí? ¡ay, qué lindo te queda el pantalón! Y de repente estás con, no es tu talla, ¿sí? Qué linda la blusa, ese color te favorece y ese color no va con tu colorimetría, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta que no se está, sí, pasa, no seamos así. Aunque la necesidad esté ahí haciéndote así, aunque tengas que pagar la luz, aunque tengas que pagar el alquiler, aunque tengas que pagar lo que sea, recordemos este principio. No se ocupen solo de sus intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y esto viene para las que tal vez trabajan como mentoras, como coach o crean tal vez productos digitales. O tú tal vez haces algún producto, digamos, para resolver la necesidad de alguien. Piensa siempre qué es lo que realmente tu cliente necesita. ¿Qué es lo que realmente, si realmente tu producto va a ayudar a tu cliente? O solamente se lo estás vendiendo porque necesitas facturar, ¿sí? Entonces, recordemos este principio, pero para llegar a este principio, primero tenemos que transformar nuestro corazón, tenemos que amar genuinamente a las personas para poder interesarnos genuinamente en sus intereses por encima de los nuestros, ¿sí? Por encima de los nuestros. Entonces, ah, evitar buscar nuestra conveniencia, sino buscar la del cliente. Eh,
Hay que, por eso, renovar nuestro corazón, ¿sí? Buscar siempre la transformación que tu cliente va a obtener con tu producto o tu servicio. Tienes que enfocarte, ¿qué es lo que mi cliente está necesitando? ¿Ok? ¿De qué manera mi producto o mi servicio realmente va a ayudar a lograr esa transformación que mi cliente está necesitando, está buscando? ¿Sí? Y no solamente darle, no seamos como la vendedora de ropa que te dice que el color o la talla te queda bien cuando realmente no es así. Entonces, ya tenemos 3 principios, ¿ok? Vamos por el cuarto. Ten claridad a quién fuiste llamada a servir con tu negocio. Eh, yo sé que esto a veces es un poco confuso, un poco difícil incluso de identificar inicialmente. En algunos negocios va a ser tal vez muy sencillo. Por ejemplo, si vendes vestidos de novia, es obvio que tú vas a dirigirte a mujeres que están a punto de casarse. Tú no te vas a dirigir, tu negocio no está dirigido, no va a servir a mujeres que ya están casadas, ¿verdad? Entonces, digamos que hay negocios que esto está un poco claro, pero cuanto más específica tú seas de a quién o más claridad tengas de a quién fuiste llamada a servir, vas a dar un mejor servicio, vas a ser mucho más eficiente a la hora de servir. Ese es mi perrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que orar al Señor y pedirle que nos revele y nos dé claridad de a quién hemos sido llamadas a servir con nuestros negocios. ¿Sí? Es importante que, que tú trabajes también en esa parte y le pidas al Señor que te dé claridad. Señor, tú me has entregado este negocio. Por favor, revélame exactamente a qué personas he sido llamada a servir con este negocio que tú has puesto en mis manos. Porque, como les dije, cuando tienes claridad a quién fuiste llamada a servir, todo en tu negocio va a cambiar, porque vas a poder enfocar esos recursos directamente hacia la solución de problemas de tu cliente, de esa persona a la cual fuiste llamada a servir. Vas a ser más eficiente en tu mensaje, en tu comunicación y en todo lo que hagas en tu negocio. Jesús sabía a quién Jesús tenía claro para qué había venido y por quién había venido a la tierra, ¿sí? Él sabía cuál era su propósito y también por quiénes iba a morir. Jesús no vino por todo el mundo. Jesús vino por un grupo específico de personas. Y alguien que lea Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32, y de ahí le doy la palabra a María Lucía que algo nos quiere compartir. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Alguien que lo tenga a la mano, no lo voy a leer. Lucas capítulo 5, versículo 31 y 30. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo. Ah, Raquel, gracias. Sí, ok. Lucas 5, 31 y 32, Sí. ¿correcto? Ujú. Ya. Dice, Jesús le contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Amén. Amén. Jesús sabía específicamente por quién había venido. Él no vino por los fariseos. Él no vino por los líderes religiosos que se creían perfectos y que creían que sabían toda la ley de Moisés. Él vino por la gente pecadora. Él vino por la gente, como dice, ¿no? La gente sana no necesita médicos, los enfermos, ¿sí? No he venido a llamar a los que se crean justos, porque ustedes ya saben quiénes eran los detractores de Jesús, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. A esas personas de corazón humilde que aunque creían que lo sabían todo, luego reconocen, Señor, no sé, yo te necesito, soy pecadora, sálvame. Y Él vino por él murió por todas nosotros.
Y él tenía claro, o sea, Jesús no se desvió de ese mensaje, no se desvió en todo su ministerio, él se encargó de ayudar a esas personas. Él no se desvió, no se dejó intimar por lo que los fariseos querían, o los líderes de las iglesias querían hacerle caer o decirle cosas. Nunca se dejó intimidar porque él sabía, y no he venido, tú que te crees justo y te crees perfecto, por ti no he venido, yo he venido por esta gente que sabe que necesita un Salvador, que necesita, que son y que quieren arrepentirse. Esa es la misma claridad con la que debemos tener nuestros emprendimientos. ¿Para qué? Para no desviarnos, para que nuestro mensaje sea claro y para que nuestra solución sea eficiente en la vida de nuestros clientes. Por eso es que mucha gente seguía a Jesús. Jesús se hizo muy famoso por todo lo que él hacía, porque curaba enfermos, porque perdonaba. Acuérdense lo que le dijo a la mujer adúltera: yo no te condeno, pero no peques más. O sea, él estaba viniendo a rescatarnos. A la samaritana le dijo lo mismo. Miren qué, qué hermoso y qué importante es caminar con claridad. Pero ¿cómo llego a ese punto? Obviamente tengo que orar, pero tengo que tener una transformación de corazón. Tengo que amar a otros genuinamente, tengo que enfocarme primero en las necesidades de las personas por encima de mis intereses para yo poder tener claridad de a quién he sido llamada a ser. María Lucía, ¿nos quieres compartir algo? Sí, o sea, me quedaba pensando acerca de lo de las necesidades. En Ujú. algún he intentado hacer como varios negocios que en verdad se han quedado en la etapa de conceptualización, en pensar con algunos amigos, ya lanzamos esto, lanzamos el otro, veíamos como la necesidad, pero todavía es como que no termino como de cuajarla realmente ni al público objetivo al cual me debería de enfocar. Entonces ahí sí estoy como súper pasada de vueltas, porque he intentado hasta de desarrollo de software hasta repostería. O sea, Wow. me he ido así a los extremos. Entonces, no sé, no sé si estoy orando mal, si debería de enfocarme en algo más específico, no sé. Bien, esto no lo tengo para esta clase. Vamos a hablar también la clase de dones y talentos. Ahí Ay, nos bueno. vamos a aclarar. Pero gracias, María Lucía, porque un ratito quiero compartirles unas 3 preguntas que te pueden ayudar y para las que puedan tener tal vez la misma duda, porque, ojo, y gracias, María Lucía, por esa pregunta, porque saben que a veces buscamos negocios solamente enfocadas en qué te dan más dinero, ¿verdad? Dejando de lado mis conocimientos, mis dones, mis talentos, mi área de expertise y a quién fui llamada a servir. ¿Ok? Por ejemplo, el negocio de restaurantes es muy rentable, la comida, el negocio de la comida es muy rentable. Pero yo, por ejemplo, no tengo el talento de cocinar, yo podría, y tampoco es un modelo de negocio que me gustaría tener, ¿no? Personalmente por la dinámica que encierra el mismo negocio en sí. Sin embargo, es un negocio rentable. Entonces, el error que a veces cometemos es decidir emprender en un negocio única y exclusivamente por dinero, ¿sí? Lo que les compartí la vez pasada, todos los negocios dan dinero. O sea, todos los negocios te van a dar dinero. Obviamente, hay negocios con mayor riesgo que otros. Obviamente, todo dependiendo de la cantidad de inversión, de la industria que tengas, etcétera. Yo una vez recuerdo que escuché a una mentora que decía que nunca inviertas en un negocio que tú no sabes, o sea, que tú no conoces, en una industria, en un lugar que tú no conoces. Sí, Isabel, puedo aprender a hacerlo, sí, pero es mejor que tú primero reconozcas esos dones, esos talentos que tienes, ores al Señor y que sea Dios quien te vaya dirigiendo y Él te va a poner en el lugar correcto. Porque vas a luego emprender, sí, seguro vas a tener resultados de todas maneras, pero vas a
sentir frustración, tal vez ya no va a haber expansión, vas a empezar a sentir que estás trabajando solo por el dinero y realmente eso no es bonito. Entonces, aquí unas preguntas que lo tuve para la clase pasada y quiero se las lleven. Y es que primero tomen un tiempo a solas con Dios para que les muestre a quién han sido ustedes llamadas a servir. ¿Sí? Eso es lo primero. Dios, ya hablamos la clase pasada. Y te digo que hagas estas tres preguntas. No mires tu condición actual, ¿ok? Es importante, es más, si luego tienes quien te pueda apoyar en ayudarte con estas preguntas, está bien. Porque yo les digo una cosa, yo hice este ejercicio, pero hice otra de más preguntas que lo vamos a desarrollar en otra clase. Y tú te sorprendes de lo que la gente ve en ti. A veces tú crees que eres buena para una cosa o tú crees que no, esto lo voy a hacer bien, pero cuando tú realmente le preguntas a las personas allá afuera de qué manera yo te podría servir, tú te vas a quedar sorprendida con las respuestas de las personas, ¿sí? Pero esas preguntas específicas las vamos a ver en otra clase. Hoy quiero que tomes en cuenta estas tres preguntas. Primero, ¿qué experiencias has vivido que han transformado tu vida? Ponte a pensar. Esas son preguntas profundas. ¿Qué experiencias has vivido que han transformado tu vida? Segundo, ¿en qué áreas las personas te piden más ayuda? A mí nadie me va a decir que le prepare un plato de comida, por ejemplo, ¿no? Porque tú cocinas rico, jamás me lo van a decir. No soy buena para eso, pero me buscan para otra cosa. Ponte a pensar, ¿para qué cosas la gente dice la gente que eres buena? ¿En dónde la gente reconoce tu talento? ¿Sí? O en dónde la gente reconoce que tú las puedes ayudar. Muy importante que escuchemos esa parte. ¿Qué es lo que haces con mayor facilidad? ¿No? ¿Qué es lo que se te da con mayor facilidad? Y qué es lo que obviamente la gente valora. Y finalmente, ¿cuál es tu por qué? ¿Y tu para qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás emprendiendo y para qué estás emprendiendo? Pero tienen que ser, perdón, reflexiones muy profundas. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente queremos cumplir sueños, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué realmente tú estás haciendo lo que estás haciendo? Porque el por qué, o sea, esa razón del por qué y el para qué lo estás haciendo son las dos anclas que te van a mantener firme en tu negocio, aunque vengan las turbulencias. Porque pasa, los negocios no son lineales. Pero cuando tú tienes claro por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, tú vas a seguir adelante y no te vas a rendir y no vas a tirar la toalla. ¿Sí? Entonces, llévense estas preguntas y por sobre todas las cosas, oren. ¿Ok? Ahora les doy la palabra, vamos a continuar y de ahí Milagros nos comparte algo. Entonces, ya tenemos el punto número 4, que es debemos tener claridad de a quién fuimos llamadas a servir. El punto número 5, y esta historia a mí me encanta, es ora por sabiduría. Tenemos que pedir sabiduría por encima de dinero. Y eso también ahí, a veces somos culpables todo el tiempo. Oramos porque Dios nos bendiga económicamente, pero no le estamos pidiendo que nos dé sabiduría para llevar nuestro negocio adecuadamente. Cuando oramos cuando oramos para manejar con sabiduría nuestros negocios, Dios se encarga de darnos dirección. Y cuando Dios te da dirección, te da estrategias, te dice anda por acá, haz esto, haz lo otro, Dios se va a encargar también de darnos los resultados. Es más, va a haber resultados. Y como consecuencia, obviamente, tu negocio va a crecer, tu negocio va a expandirse, tu negocio va a tener clientes y por ende vas a tener la provisión que tanto le pedimos a Dios. Y aquí quiero tomar de ejemplo, y me encanta esta historia de Salomón, el rey Salomón. Vamos a seguir ahorita en este principio número 5, que es orar por sabiduría para nuestros negocios por encima del dinero. Vamos a seguir el ejemplo de Salomón. Él recibió una responsabilidad muy grande y él sabía el trabajo que venía. Él
Es más, fue su papá, el rey David, quien le entrega el trono y ya sabemos que el rey David reinó por más de 40 años y lo hizo bien. Entonces, el rey Salomón tenía una valla muy alta, o sea, él era el hijo del rey David, entonces esperaban y era joven. Entonces, voy a leer lo que está acá, pueden apuntar este versículo. Primera de ¿Ya? Reyes, uy, me asusté. Primera de Reyes, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 3. Primera de Reyes había puesto. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 3. Dice, voy a leer mejor desde el versículo 7 para entender el contexto, ¿sí? Ahora, oh Señor, tú, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. ¿Quién se identifica así cuando Dios te entrega un negocio y ya, Señor, no sé qué hacer? Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido y esto me hace recordar, Señor, estoy aquí en medio de esas personas que tú me has llamado a servir, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Fíjense lo que hablábamos la vez pasada. Entonces, queremos tener muchos clientes. Qué gran responsabilidad, ¿sí? Versículo 9. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia Ahorita dame chocolate. entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo suyo? Wow, miren qué hermoso. Porque Dios se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras, lo que quieras. Y Dios viene ahorita y en oración o en sueños te dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Qué le pediríamos en primera instancia? Yo sé que pedíamos muchas cosas, pero en primer lugar, ¿qué le pediríamos? Miren qué oración, qué petición tan hermosa de la que hizo Salomón. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé todo lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de su vida. Voy a terminar con el 14, que también está poderoso. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¡Qué poderoso! Miren la recompensa a la sabiduría. Ahora, ustedes saben que el rey Salomón fue un rey muy, muy rico. ¿Y ustedes saben cómo es que el rey Salomón se llenó de riquezas? No fue porque Dios le entregó las riquezas y ya lo que había heredado. A raíz de la sabiduría que Dios le dio, que es la sabiduría que Salomón le entregó, él empezó a reinar el pueblo de Israel de manera, digamos, ¿cómo se dice? Era como que el top, era de una manera magistral. Y los reyes de los alrededores conocieron esa fama de Salomón de que él era un estratega, él era muy sabio, manejaba al pueblo con mucha sabiduría y los reyes iban y le pedían consejos a Salomón. O sea, Salomón era el mentor, era el coach de los otros reyes. Le pedía sabiduría y dirección, estrategias para que ellos también puedan gobernar. Y obviamente, Salomón, al tener mucha sabiduría, él daba consejos muy sabios que les traía resultados a estos reyes. Y los reyes le pagaban llevando oro, plata y todas esas cosas.
Hay una historia de la reina que está, si no me equivoco, en el capítulo 10. Eso se los dejo de tarea para que lo puedan leer. La reina de Saba. Solamente voy a leer los primeros versículos, dice, para que entiendan un poquito y puedan buscar la historia. Primera de Reyes, capítulo 10, dice, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. ¿Sí? Entonces, ya ellas conocía y como fue, Salomón le respondió con mucha sabiduría. Ella al final dice, cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. Y dice, entonces la reina exclamó, versículo 6, todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Wow. Entonces lean el capítulo completo para que entiendan cómo es que esa oración o esa petición que Salomón le hizo a Dios impactó no solamente en la vida de Salomón, sino que él fue de ayuda y de impacto e influencia a reyes de pueblos aledaños. Y eso es lo que va a suceder contigo cuando le pidas al Señor las cosas correctas, la sabiduría, como Salomón pidió, un corazón comprensivo y sabiduría. Y por consiguiente, lo que va a pasar en tu negocio es que debida a esa sabiduría, a ese impacto, esa influencia que tú vas a tener, va a pasar que tu negocio va a crecer. Y viene pues lo que Dios le dio, fue riquezas, ¿no? Entonces, que tu oración y petición constante al Señor sea como Salomón. Así que esta es una invitación para todas, que podamos orar como lo hizo Salomón. Ya no pidámosle, Señor, mándame dinero, no, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Cómo puedo crear este producto? ¿Cómo puedo crear este negocio? ¿Cómo dirígeme, Señor? Dirígeme. ¿Sí? Entonces, recapitulando ya para llegar al sexto punto y luego darle la palabra a Milagros. Primero, es pedir un cambio de nuestro corazón. Segundo, amar a las personas como Dios nos ama. Tercero, es enfocarnos en las necesidades de las personas por encima de las nuestras. Interesarnos. Cuarto, tener claridad de a quién hemos sido llamadas a servir. Y quinto, orar por sabiduría por encima del dinero. Y sexto, este sexto principio para moldear el carácter de Jesús como servidoras es enfócate en lo eterno. Trabaja siempre buscando agradar al Señor. Que tu trabajo, amor y servicio hacia los demás sean un acto de amor y honra hacia el Señor. Con esa firme seguridad que estamos construyendo e invirtiendo para la eternidad. Colosenses 3:23 dice, voy a leer rapidito, Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana, como trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Todo lo que hagamos tiene que estar enfocado en agradar al Señor. ¿Sí? Tenemos que tener un corazón de servicio, primero con el Señor y obviamente luego viene para nuestro prójimo. Y llenos del amor de Jesús. Y Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando estemos haciendo negocios, cuando estemos emprendiendo, nuestra mirada debe estar en las cosas que nunca se van a acabar y que están en la eternidad. Todo lo que estamos haciendo ahorita en la tierra es como, lo que estamos haciendo es invertir en la eternidad.
¿Cómo inviertes en la eternidad? Y una vez escuché a un pastor en una predica que dijo que la mejor inversión para tu eternidad que puedes hacer aquí en la tierra es cuando pasas tiempo con Dios leyendo su palabra. Cuando lees su palabra, dicen que ese es el mejor tiempo invertido para la eternidad. Y me encantó porque es verdad, qué mejor en vez de ver una película o una serie en Netflix, ¿qué es mejor? Orar, pasar tiempo con Dios, estás invirtiendo en la eternidad. Y también cuando tú sirves genuinamente a las personas, cuando tu negocio bendice, agrada y honra al Señor, tú estás invirtiendo en la eternidad de otras personas, porque las otras personas van a conocer el amor de Cristo a través del amor que tú emanas, ¿verdad? Y van a querer buscar al Señor y van a rendirse a los pies de Cristo. Y esas personas van a ser salvas. Y tú estás invirtiendo en la eternidad, en la vida eterna de otras personas. A veces nos enfocamos solamente en las cosas del momento. Y la palabra lo dice, las cosas de la tierra que pasan y se acaban. El día que dejemos esta tierra no nos vamos a llevar la casa, el carro, los ahorros, no nos vamos a llevar nada. Y si lo logran poner dentro del ataúd, no nos sirve de nada, se entierra, se va debajo de la tierra, o sea, simplemente ya no te va a servir a ti. ¿Ok? Entonces, empecemos a trabajar, a emprender con un enfoque en lo eterno. Estoy invirtiendo en mi eternidad y en la eternidad de otras personas. Así que esa es la invitación y espero que este tema les haya ayudado a que tengan una nueva perspectiva con respecto de cómo tener negocios que sirvan genuinamente a las personas, pero que sobre todo honren y agraden al Señor. Milagros quería compartirnos algo, Milagros Encalada. Has abierto tu micro, pero no nos te escuchamos, Mili. Ya, Ahora ya, sí. ahora sí, es que este necesita el audífono. Allá. Bueno, buenas noches, Isabel, qué gusto verlas y compartir este grupo. No pude conectarme la semana pasada, no sé cuál es tu negocio, la verdad, pero me ha encantado todo lo que has tocado hoy. Me he sentido identificado con todo el proceso y lo que quería era comentarle a la jovencita que habló hace un rato que había querido emprender en varias cosas, A María Lucía. y- a María Lucía, que yo aprendí, bueno, yo tengo 59 años, tengo 4 hijos, soy contador de profesión, pero ya hace 10 años me retiré de la profesión, he enseñado 10 años niños y decidí, bueno, el Señor puso en mi corazón que me prepare. Hoy en día estoy haciendo cursos de neurociencias y antes de pandemia estuve llevando un curso de consejería familiar sistémica con un pastor que es psicólogo y es terapeuta y, y siempre estoy llevando cursos con él cada vez que puedo. Son online, ahora son online, ¿no? Y yo hago consejería familiar, o sea, pero no cobro. Por ejemplo, a mí me funciona eso de que no lo hago por el dinero, sino que a mí me gusta. Y mirando para atrás desde el colegio era gracioso porque las chicas del colegio venían y me preguntaban, Mila, ¿qué hago con esto? Y yo aconsejando a todo el mundo. Y yo era una niña, ¿no? Pero bueno, se me daba a mí normal eso. Y bueno, sobre eso lo que le quería decir a Lucía, ¿no? Lucía, María Lucía. María Lucía, es que emprendas en lo que eres, para lo que eres buena. Y como estabas tú diciendo, ¿no? Que pregunte a otras personas para qué eres buena. Lo que te gusta hacer. Por ejemplo, a mí me han dicho, Milagros, pero tú cocinas bien, ¿por qué no abres algo de comida? Pero yo no me veo cocinando todo el día, o sea, no. O sea, yo cocino lo que a mí me gusta comer, porque me encanta comer.
Este, luego emprender en lo que te haga feliz. Y yo descubrí más cosas en pandemia. Me inscribí en un curso, yo soy egresada de San Marcos. Descubrí, me inscribí en un curso de emprendimiento justo en San Marcos antes de pandemia. Vino la pandemia porque iba a ser presencial una vez a la semana, creo, una vez al mes, no recuerdo. Y, y lo hicieron por Zoom, ¿no? Y nos mandaron un link para abrir nuestro Discord. Y yo, ¿qué es esto? Discord. Mi hijo el último me dice, eso lo usamos para jugar. Bueno, fue un emprendimiento y en realidad fue un concurso que decían formen equipos por Discord y era el Italent del 1551 de la Universidad de San Marcos de la incubadora de emprendimiento. Eh, entonces estuvimos en capacitación y en concurso. Al final fuimos uno de los equipos ganadores, emprendimos en educación, que es el área que yo manejo, porque he enseñado 10 años niños, no soy profesora, pero me encantó enseñar, me encanta enseñar lo que yo aprendo. Entonces eso lo he descubierto después de los 50 años, yo ya voy a cumplir 60 años este año, y, y he hecho voluntariado con niños desde hace 10 años, justamente porque quería servir en Casa Alcance cuando estaba en La Victoria, fui a servir con niños y es otra idiosincrasia, es otro contexto de niños de La Victoria y esa zona, muy difícil. Entonces encontré Crea Más Perú y me fui a la capacitación de Crea Más Perú y cuando vi pues todos eran jóvenes, ¿no? Pero me encantó el ADN de ellos. Es como ADN, es evolución de camino de vida. Es así también igualito, con todo el punche. Hacen lo mismo y cada vez que puedo me sumo y me voy, me pongo mi camiseta azul y me voy a hacer voluntariado con Crea Más. También hago voluntariado con Servolución con niños en Villa María desde el año pasado. Y siempre me llaman los niños porque nos quejamos, por ejemplo, de la delincuencia, de las pandillas y todo eso, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por los niños, no? Y me acuerdo que mi hijo el mayor hace años me dijo, mamá, ¿tú qué haces haciendo voluntariado? Tú no trabajas porque yo hace 10 años que ya no trabajo. Y me dice, ¿qué haces tú haciendo voluntariado si tú no trabajas y no tienes dinero? Entonces yo le dije, mira, hijo, yo estoy haciendo el voluntariado porque doy gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha bendecido con ustedes, con los cuatro. Muy buenos hijos, muy buenos estudiantes, muy buenos profesionales. Entonces, era mi manera de agradecer. Y por eso a María Lucía le decía, es que hagas para lo que eres buena, lo que te gusta y lo que te haga feliz. Y Dios va abriendo puertas, como tú bien dices, Isabelita, Dios va poniendo personas, va abriendo puertas y de repente yo me vi caminando y dije, wow, todo lo que he avanzado, ¿no? Y Dios fue el que dirigió cada cosa y, y me siento a veces como un coach espiritual de mi esposo. Siempre estoy ayudando a personas, conectando personas. Me gusta conectar personas. Por ejemplo, alguien tiene un negocio de algo, lo conecto con alguien que lo necesita. Ah, no, yo conozco. Y así conecto. Me encanta eso. Eso creo que son relaciones públicas, no sé. Pero bueno, entonces, ahorita estoy de ama de casa, pero estoy estudiando siempre. Y en el camino, una de las cosas que el Señor siempre ha puesto en mi corazón es que entonces el año pasado, como tú, hice un curso de salud mental y enfermedades psicosomáticas y desde el año pasado, ya van 2 temporadas, esta es la tercera temporada, que empecé a dictar en grupo pequeño salud mental y la Biblia porque este manual está totalmente concordado con la Biblia. Entonces, por eso me identifico tanto con este grupo y es afianzar todo lo aprendido. Y el Señor tiene grandes cosas para nosotros que Él nos sorprende. En su palabra dice, ¿no? Nosotros deseamos de todo nuestro corazón, pero Él nos sorprende. Cuando nosotros confiamos plenamente en Él,
y no en nuestras fuerzas ni en nuestra inteligencia. El Señor nos va poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer. Y para lo que fuimos llamadas a hacer, o por ese propósito que hemos nacido, esos dones y talentos que tenemos. Eh, Me gusta a mí exponer, siempre me ha gustado exponer desde niña y yo me veo más adelante dando conferencias, no sé, pero lo voy a hacer. Pero, o sea, yo sé que el Señor tiene eso para mí y me ha dicho, prepárate, prepárate y prepárate. Gracias, Milagros, qué hermoso testimonio, gracias por compartir. Y es muy cierto, en el servicio, en eso, en lo que vamos haciendo, Dios te va dirigiendo. Eh, ya para cerrar, gracias a este grupo pequeño es que yo pude descubrir específicamente, pude afianzar ese llamado y para lo cual Dios me había diseñado, ¿no? Y empecé a descubrir e irme por el lado que a mí me apasiona. O sea, este grupo es un servicio a la iglesia, este grupo es completamente gratis. Y es como yo digo, o sea, podría ser mi único trabajo, ¿no? Podría ser mi único trabajo, pero me gusta emprender. Me encanta emprender, me encanta los negocios, me encanta desarrollar las emprendedoras y por ese lado, pues Dios me ha llevado, pero efectivamente cuando tú empiezas a orar y tú empiezas a reconocer lo que Dios te ha dado, esos conocimientos, esos dones, esos talentos, y empiezas poniéndolos al servicio, pues Dios te va dando también claridad, te va dando claridad de cuál es el lugar al cual Él te ha llamado a servir. Y bueno, quiero cerrar con este versículo que está en Eclesiastés 3, porque como dice Milagros, ¿no? O sea, de hecho, estos grupos son gratuitos, pero también la Biblia acá en Eclesiastés, que fue escrita por el rey Salomón, es que dice así: además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Va a llegar un momento, no en un ambiente de iglesia, pero fuera de ella, donde tú puedas servir a las personas, ayudarlas y cobrar por eso, porque eso está también en la palabra, que la persona que trabaja cobre por su trabajo. El rey Salomón ayudaba a otros reyes de otros pueblos y a él le pagaban por esa asesoría. Entonces, sí, este ambiente es completamente gratis, el grupo siempre va a ser gratuito, pero esto nos ayuda también a potenciar esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, para que luego afuera podamos hacerlo, podamos ponerlos en un emprendimiento y seguir impactando la vida de las personas. Entonces, qué hermoso, Milagros, gracias por ese aporte. Entonces, yo creo que ya María Lucía también se va con un poco más de claridad. Eclesiastés 3, versículo 13. Versículo, capítulo 3, versículo 13. Sí. Listo, chicas. Entonces, bueno, voy a parar aquí. Gracias a las que van a conectar y van a ver la llamada.